Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Vamos a ver la parte de aerosol básico, algunas recomendaciones. Vamos a empezar con utilizar cucharas en vez de piezas de nuestros model kits. Esto nos va a ayudar a evitar dañarlas o mal pintarlas. Vamos a necesitar también un marcador o un plumón para poder identificar nuestras cucharas, algunos guantes de látex que nos ayuden a protegernos y sobre todo también hablando de protección, pues una mascarilla, esta mascarilla que nos va a ayudar a evitar estar absorbiendo todos esos polvos tóxicos del aerosol independientemente de que estemos utilizando la cabina. También para algunos les puede resultar práctico el utilizar este tipo de gatillos, este tipo de pistolas para los botes en aerosol. Son muy prácticos, solamente se montan sobre la lata y eso ya nos permite estar pintando con el uso del gatillo. A continuación lo primero que haremos es escribir en un costado de la cuchara cuál es la pintura que vamos a aplicar. En este caso aplicaremos Primer Comex. Este primer lo recomiendo por ser triple B, bueno, bonito y barato, para poder comenzar con nuestros model kits. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener para pintar con el aerosol? Es que debemos de presionar la válvula cuando estamos por fuera de la pieza, no frente a la pieza. Necesitamos estar haciendo pequeñas capas, cruzando lo que es la parte de la pieza mientras presionamos la válvula. En cuanto terminemos de cruzar la pieza, soltamos la válvula y repetimos ahora en sentido contrario. Debemos de estar aplicando capas suaves a una distancia de unos 20 a 30 centímetros. Eso nos va a permitir mantener la limpieza de nuestro trabajo. Aquí ocurrió algo curioso. Aquí vemos que por no tener limpia la pieza salieron esas pequeñas partículas de polvo y esos puntos blancos hacen referencia a que había grasa y no se adhirió bastante bien la pintura. Haremos lo siguiente, parte de la cuchara. Y está. Recordar que debemos tener siempre limpia nuestra área de trabajo así como nuestras piezas para evitar este tipo de accidentes. Ahora veremos lo que no debemos hacer. Lo que no debemos de hacer es mantener la válvula presionada frente a nuestra pieza. Si hacemos eso, vamos a generar varias capas gruesas y resultados que no deseamos sobre el acabado de nuestra pintura. Aquí podemos apreciar que ya empieza a escurrir, se empiezan a notar capas muy gruesas. ¿Sí? Empezamos a ver que empiezan a tener ahí distintas variaciones de tono, empieza a escurrir la pintura y nos genera capas bastante gruesas. Estas capas bastante gruesas nos van a generar resultados que no deseamos, como escurrimientos. Ese tipo de detalles debemos de omitirlos, sobre todo cuando ya estamos trabajando en piezas pequeñas como nuestros model kits. Nuevamente veamos qué es lo que sí debemos de hacer, es aplicar capas ligeras aplicando la válvula únicamente cuando hacemos ese corrimiento de extremo a extremo para que la pintura quede con un acabado bastante suave, que queden capas ligeras. Seguiré pintando algunas cucharas para las pruebas que haremos más adelante. Nuevamente repetiremos la técnica, debemos de presionar la válvula únicamente mientras estemos frente a la pieza, pero debemos de empezar desde los costados. Es decir, cuando empecemos a aplicar la pintura ya estamos presionando la válvula desde la parte externa y aplicamos cruzado. Vean aquí en esta cámara lenta cómo estamos aplicando y empieza a salir la pintura desde antes de que pase frente a la pieza. De esta forma voy a generar esas capas suaves frente a la pieza con un mejor resultado. No debemos de estar presionando únicamente al estar frente, ya debe de pasar al frente el aerosol cuando nosotros ya activamos la válvula. También debemos de recordar que este procedimiento lo debemos de hacer con calma, es algo que requiere de paciencia para lograr un buen resultado y sobre todo tener un área bien ventilada. Aquí podemos apreciar ahora sí los resultados de seguir esta técnica. Vemos que a pesar de que sea primer se ve totalmente brilloso, se ve parejo, se ve uniforme la parte de la pintura y la textura bastante suave y bastante lisa. A comparación de la que aplicamos de manera excesiva, vean, todavía pasaron algunos minutos y sigue todavía con pintura fresca. Este tipo de accidentes nos van a marcar, por ejemplo, si aplicamos sobre un toque, vean que todavía se tienen tantas capas que después de que le retire un poco de pintura sigue teniendo algo ahí en el fondo. No debemos de estar aplicando este tipo de técnicas porque nos va a manchar las piezas, sobre todo cuando son piezas muy pequeñas como la de los model kits. A continuación haremos la aplicación de los colores. En este caso lo primero que haremos es poner el nombre sobre la parte de la cuchara. En este caso vamos a utilizar un negro de la marca Weston, es un esmalte acrílico.
El costo de esta lata aproximado en la República Mexicana es de unos 50 pesos. Estoy haciendo una comparativa de los aerosoles más económicos. Así que lo aplicamos, utilizamos la técnica que hemos mencionado anteriormente y de entrada pues estamos obteniendo un buen resultado, un buen brillo, ¿sí? El reflejo se alcanza a notar un poco distorsionado, pero tiene un cierto brillo. Vamos a esperar a que seque para ver si se mantiene ese mismo brillo. Vean que no tenemos ningún escurrimiento, no tenemos distintas capas, ¿sí? No se ven colores o tonos distintos, es un solo tono alrededor de toda la cuchara. Ahora haremos la comparativa con el Tamiya TS14. Es un aerosol dedicado principalmente para la parte de los model kits. Es un aerosol pequeño. El costo aproximado es de 250 pesos en la República Mexicana. Lo aplicamos y vemos de entrada que tenemos muy buen brillo. Es un alto brillo. Aquí en comparación la parte del reflejo se ve totalmente como si fuese un acabado espejo, lo que nos va a dar un resultado mucho más fino. No tenemos cambios de tonos. El aplicar la técnica correctamente nos evitó escurrimientos y el color es uniforme alrededor de toda la cuchara. Estos aerosoles pues están más dedicados precisamente a la parte de los model kits, carros, aviones. Aquí estamos haciendo la comparativa de una vez de que ya están secos los colores que aplicamos. El Tamiya TS14 sigue manteniendo su alto brillo, mientras que el negro Weston se ha vuelto un poco más opaco. Esta comparativa nos permite pues tener en cuenta que si deseamos invertir para tener mejores resultados, valdrá mucho la pena. A continuación haremos ahora la aplicación de estos colores, pero sobre unas cucharas que ya tienen aplicada la parte del primer. Nuevamente escribimos el nombre de la pintura y aplicamos. Hemos aplicado la pintura sobre la cuchara que ya tenía primer y vemos que al centro quedó con muy buen brillo, pero que en esta orilla no alcanzó a quedar bien el aerosol y quedó esa parte totalmente mate. Mejoró un poco el brillo por la parte del primer, pero esperemos a que seque para ver cómo quedan los resultados. Ahora, ¿qué pasa si aplico directamente una segunda capa sobre una cuchara o sobre una pieza que no ha sido totalmente seca, no ha reposado la parte de la pintura? Pues vamos a ver que nosotros mismos vamos a evitar que tenga un muy buen brillo. Aquí estamos viendo que ese brillo que se tenía pues ya se empezó a opacar, se empiezan a ver esos pequeños puntitos sobre la parte de la pintura, lo cual le resta calidad a nuestro trabajo. Después de unos minutos podemos ver cómo sigue manteniendo el brillo la parte del Tamiya TS14, un alto brillo que en esta especie como de acabado espejo nos permite tener ahí ese buen acabado. Esta fue solamente una sola aplicación y vemos ahí ese alto brillo, ese acabado espejo que tenemos de manera uniforme alrededor de toda la cuchara. Nuestra siguiente prueba la haremos directamente con un aerosol de la marca Comex. Es un negro metálico. Este negro metálico también es un esmalte acrílico. Vamos a aplicarlo. Recuerden la técnica. Pasadas ligeras, 20 a 30 centímetros de separación. Estamos viendo que este es un resultado con un muy buen brillo. Debemos de esperar a que se seque, pero podemos apreciar que tiene ese pequeño, esas pequeñas tonalidades, esos pequeños puntitos como de color plata que le hacen resaltar. En lo personal les recomiendo este aerosol para el uso de los inner frame de los Gundam. Da muy buenos resultados y da muy buena apariencia. Además de que, como lo pueden ver, tiene muy buen brillo. El costo aproximado de estas latas pueden ser de los 70 a los 100 pesos en la República Mexicana. El siguiente color que probaremos es el color naranja de la marca Trooper. También es un esmalte acrílico y lo vamos a probar sobre una cuchara que ya tiene aplicado la parte del primer Comex. Probamos un poco la parte del aerosol y podemos comenzar.
Este es un tono de naranja un poco más oscuro, una tonalidad como más quemada, pero tiene un buen brillo. Será cosa de esperar y ver los resultados después de que haya secado correctamente la pintura. Vemos que es un acabado completamente uniforme en la parte de la cuchara. El costo aproximado de estas latas de la marca Trooper rondan de los 60 a los 80 pesos en la República Mexicana. La mayoría son colores vivos, colores brillantes, pero pues no tienen un catálogo tan amplio como el que tiene Comex. Aquí estamos viendo que desafortunadamente tuvimos que volver a aplicar la pintura sobre otra cuchara nueva, ya que tuvimos este pequeño accidente. También aprovecho para comentarles que esta cabina que estoy utilizando se encuentra disponible en nuestra tienda, ya sea en la parte de la página web, la página online o directamente en nuestra página de Facebook. Nuevamente estamos viendo los resultados de aplicar este color naranja Trooper sobre una cuchara que ya tenía primer Comex. La pintura se ve un poco rugosa, no se ve completamente lisa, pero pues tiene un buen brillo. El siguiente color que vamos a probar es una recomendación personal, es un color cromo de la marca Turbo, también es un esmalte acrílico y me ha dado muy buenos resultados, sobre todo para aquellas piezas que tienden a ser brillosas. Aplicar más capas de este color después de haber dejado secar las primeras da todavía aún mejores resultados. Aquí estamos aplicando directamente sobre una cuchara que tiene primer Comex y vemos que tiene muy buen brillo y que el resultado es muy bueno. Esos pequeños puntos que se alcanzan a notar es grasa en la parte de la cuchara. Desde la parte del primer se empezó a ver y nos va a empezar a afectar a lo largo de todas las piezas que vayamos pintando. Todas esas manchas de grasa se van a replicar. Por eso más adelante veremos que es muy importante la limpieza de nuestras piezas para lograr muy buenos resultados. Seguiremos pintando más cucharas con este color cromo para utilizarlas más adelante. Aquí vemos el resultado de esta pintura color cromo de la marca Turbo sobre una cuchara que está completamente limpia y que tiene muy bien aplicado la parte del primer. Como ven, es un brillo bastante bueno para hacer una sola capa. Recordarles que entre más capas apliquemos respetando el tiempo de secado, mejores serán los resultados. A continuación haremos otra prueba de un color Comex, en este caso será el color oro, es un esmalte acrílico, esta será la primera vez que lo pruebe, veremos los resultados. Voy a aplicar primero directamente sobre una cuchara sin primer para ver cómo queda con un fondo blanco. De entrada vemos que tiene muy buen brillo y vean los resultados de aplicar la técnica que hemos explicado. Color totalmente parejo, muy buen brillo, un color uniforme. Se ve quizá un poco mate. Habría que revisar si es igual que el cromo, que aplicando más capas después de haber secado pueda mejorar aún más. De entrada, muy buena apariencia para hacer una cuchara sin haber aplicado la parte del primer. Continuaremos con las pruebas de este color oro de Comex. Ahora aplicaremos sobre una cuchara que ya tiene previamente aplicado el color cromo. Podemos notar que se notan un poco más de brillos, esos pequeños puntos colores plateados resaltan aún más después de haber aplicado el color oro sobre la cuchara que ya tenía previamente el color cromo. Y es algo que ustedes deben de ir probando. Hay distintos colores que van a lucir dependiendo el fondo que le pongan. En este caso, a comparación de aplicarlo sobre una cuchara completamente blanca, tiene una pequeña tonalidad distinta a la anterior. Ahora vamos a aplicar el color naranja de la marca Trooper sobre una cuchara que tiene el color cromo para ver cómo luce ahora. De entrada vemos que el brillo mejoró, el brillo se ve bastante bien, se ve de manera uniforme, todo el tono parejo. Tenemos aquí un buen resultado por aplicar la técnica que hemos mencionado. Aquí podemos ver que dependiendo los colores que apliquemos como base, obtendremos distintos resultados. Los invito a que vayan haciendo distintas pruebas para que ustedes mismos vayan conociendo estos diferentes tonos. Vamos a aplicar una segunda capa
de este color naranja sobre la cuchara que ya previamente habíamos pintado sin un fondo, es decir, únicamente la pintura naranja de la marca Trooper. Mejoró un poco el brillo, pero sigue viéndose un poco rugosa la parte de la pintura debido a la primera capa que aplicamos. A continuación lo que queremos es dar una segunda capa a esta cuchara que tenía primero color cromo y después aplicamos oro de la marca Comex, y vemos que sí, efectivamente mejoró el brillo. Tenemos un brillo mucho más intenso en la parte de la cuchara y se ve un color totalmente parejo. La ventaja de aplicar la técnica que hemos estado mencionando a lo largo de este tutorial. Luce bastante bien para hacer un esmalte de la marca Comex. Aplicaremos la segunda capa sobre esta cuchara que tenía fondo blanco del color oro Comex, en el cual estamos viendo que sí mejora realmente la parte del brillo, pero sigue viendo un poco rugosa a comparación de la cuchara que habíamos visto con el fondo cromo de la marca Turbo. Esas variaciones pueden ser directamente por parte de la pintura o la parte de la pieza. Haremos la prueba ahora sobre un fondo negro. Aquí vemos que se alcanzan a notar algunas imperfecciones que ya tenía la cuchara del color negro. Esas pequeñas que se notan aquí, estas pequeñas líneas. Pero vemos un tono un poco más amarillo, alcanza a lucir más brillante con una sola capa, pero con esta cuchara que ya tenía un fondo negro. Esperemos a que seque para ver si se mantiene el mismo brillo. Los invito a que dejen sus comentarios en qué tal les pareció este video y cuáles han sido sus pruebas. Por último, tenemos aquí esta comparativa del oro Comex aplicado directamente sobre el fondo blanco y la que utilizamos con un fondo del color cromo. Son tonos muy similares, pero sí te alcanzan a apreciar esa pequeña diferencia. La que tiene el color cromo de fondo luce un poco más brillante que la del costado derecho, que es la que está aplicada directamente sobre un fondo blanco. Espero que este tutorial les haya servido para poder desarrollar y mejorar sus técnicas de pintado con el aerosol, sobre todo porque los aerosoles son mucho más fáciles de conseguir que la parte de los aerógrafos. Los invito nuevamente a dejar sus comentarios, a que nos digan qué tal les pareció el video, si ya han hecho las pruebas, si han aplicado directamente estas técnicas y qué tal les ha resultado. Espero que este video haya sido de su agrado, los invito a suscribirse y a regalarme un like. Muchas gracias y hasta la próxima.